lleva campamentos, entonces sé que tiene mucha habilidad para todas esas actividades. En el caso de Ana y mío, específicamente nosotros éramos líderes de jóvenes en una comunidad, entonces participábamos en muchísimas actividades. A mí hay dos cosas que me preocupan, tiene mucha relación con las preguntas de doña Josefina y de don José. Por un lado, yo sé que le agradezco mucho la presentación y sé que no se puede abarcar todo, pero sería muy enriquecedor para nosotros que quedara claro cómo realizaron el mapeo entre los cursos originales y los nuevos módulos, además de saber si se quedaron contenidos perdidos. Máxime que me pareció que decían que en el módulo tenían 10 contenidos y que ahora lo iban a reducir, o eso entendí. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos en computación cuando se hace una modificación al plan de estudios es la definición de los contenidos, porque pareciera, y no es pareciera, la mayoría de los contenidos son muy importantes y uno desearía crear una carrera de toda la vida, como la vida del profesional, ¿verdad? Entonces, la definición de estos contenidos es muy difícil, además de lo que ustedes expresaban, de las luchas del poder, de quién sabe y quién no sabe, ¿verdad? Y tenemos el plus de que la carrera crece exponencialmente. Por ejemplo, una investigación científica del 2007 en bases de datos trajo a colación un conjunto de temas que han hecho que el conocimiento requerido para el análisis de información es totalmente diferente al que se ocupaban hace 10 años, ¿okay? Y tiene tantos contenidos que podríamos crear N cursos de cada uno de esos contenidos. Entonces, esa parte creo que es la que les preocupa a mis profesores, y me preocupa a mí, porque yo soy profesor en este momento. Y creo que es lo que no queda claro. Tal vez quedó muy claro que hay que hacer actividades diferentes. Nosotros en la escuela, una de las personas que más admiro en ese tipo de actividades es Arturo Camacho, el cual prepara materiales y prepara diversas actividades en el contexto de los cursos que él imparte. Y esa parte creo que sí nos quedó muy clara. La que no nos quedó clara es cómo hicieron el mapeo de lo que ya tenían y de los contenidos importantes con estos nuevos módulos, ¿okay? Y si se perdieron contenidos, o cuál fue la regla o el algoritmo con el cual determinaron qué dejar por fuera. Claro, vamos a ver. Pero lo primero acá es plantearles que el modelo de formación por competencias no desplaza los contenidos. Los contenidos están, ¿ok? En nuestro caso, algunos contenidos se perdieron, pero vinieron nuevos contenidos. El asunto acá, la pregunta clave es: los contenidos que damos, y aquí tiene que ver con lo primero que hay que hacer es trabajar el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la carrera? Eso es lo primero. El paso número 1 de todo esto tiene que ver con cuál es su objeto de estudio. Y si ese es el objeto de estudio, ustedes llegan a una definición, bueno, ¿cómo vamos a formar para desarrollar este objeto de estudio que tenemos? Entonces formamos por competencias, formamos o vamos a mantener, digamos, la formación tradicional, o lo podemos hacer de una manera mixta, o lo podemos hacer de cualquier otra forma. El asunto es, ¿para qué son esos contenidos? Entonces eso tiene que ver con la pregunta, bueno, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? ¿En nuestro objeto de estudio entran bases de datos? Posiblemente sí. Las bases de datos son un elemento esencial en la formación de todo ingeniero en computación. Todo ingeniero en computación debe saber que es una base de datos. Bueno, ¿cómo vamos a explicar bases de datos? El contenido existe. Sobre las bases de datos vamos a desarrollar todo el contenido, las formas en que hoy en día se tienen que interrelacionar, intercalar los lenguajes comunes, la forma en que una base de datos entra en comunicación con otra, no sé, ¿verdad? Pero los contenidos van a estar presentes. En nuestro caso, justamente ya como salió una primera generación, estamos en la etapa de evaluación. Ya nosotros estamos evaluando.
Ahora podemos evaluar en dos dimensiones. Una, en la evaluación con ellos, en diciembre pasado, y Ana Javier fue una de las estudiantes que participó activamente en esa evaluación. Bueno, cómo se sintieron ellos, cómo, si se sienten competentes, porque estamos hablando de competencias, bueno, ustedes se sienten competentes ya para desarrollarse como administradores y administradoras, ¿verdad? Y toda una metodología de evaluación. En este momento estamos en la evaluación del plan con los docentes. Y uno de los temas es, bueno, del plan viejo al plan nuevo, perdimos este tema, porque este tema no se siguió dando, porque lo perdimos, si antes éramos muy fuertes en ese tema. Y eso es, y no les digo que lo que tenemos hoy es perfecto, justamente en esa evaluación nos hemos dado cuenta que hemos perdido algunos temas y que los vamos a volver a retomar, ¿verdad? Entonces, aquí lo que sí quiero aclarar es que el modelo por competencias no saca los contenidos existen, están. Tal vez en la presentación que hoy quisimos plantearles, no quisimos traer contenidos porque ustedes están en otra carrera y no vamos a dar aquí teoría de lo que es la administración, ¿verdad? Eso existe, nosotros damos los principios de la administración, cómo se planifican, metodologías de planificación, metodologías de presupuestación, teorías del liderazgo, teorías de trabajo en equipo. ¿Y eso lo enseñan en clase magistral o También. no? Una forma es magistral. Porque protestan si no hacen así. No, lo hacemos. Y en un momento nosotros decimos a ustedes, miren chicos, hoy vamos a tener una clase teórica magistral. Ahora, si esa es la tendencia, entonces ellos tienen toda la posibilidad de levantar una mano, profe, pero ya esto está muy magistral, necesitamos, ya en su código está el que ocupamos, toda esa teoría, ¿cómo la ponemos en la práctica? Tal vez le doy el ejemplo que les daban los compañeros de atrás ahora en mi refrigerio, me parece muy apunto. Algo que vale la pena recalcar es que esto que vimos era liderazgo, o sea, el liderazgo, ese tipo de actividades son totalmente congruentes y por eso fue que las desarrollamos. Otro de los módulos que íbamos llevando al mismo tiempo, digamos, ese era lunes y jueves, martes y viernes, era el módulo sobre toma de decisiones. Sobre toma de decisiones, conflicto, FASNA y administración de conflictos se llama. Entonces, en ese módulo vemos todo lo que tiene que ver con negociación, con cómo llegar a plantear una estrategia para negociar distintos actores, diferentes sectores, hasta a nivel macro, a nivel regional. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Está el proyecto IKIS y es de los proyectos más polémicos que está desarrollando Costa Rica y aún peor el semestre pasado porque venía el cierre de gobierno. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros veíamos la teoría y teníamos N lecturas que hacer para cada viernes, lecturas individuales, personales. Y cada viernes, en vez de llegar a hacer un quiz donde teníamos que poner qué era la lectura, teníamos que representar desde un sector cuál iba a ser nuestra estrategia. Entonces, las negociaciones tienen diferentes etapas. Primero usted tiene que hacer un mapeo de actores, después desarrolla su estrategia, después la pone en práctica, la reorganiza y llegan a un acuerdo y generan algo en conjunto. Ok, este va a ser el método de acción de ahora en adelante. Tiene distintos actores, teníamos sindicatos, estaba el ICE, estaba la gente interesada. Entonces, ¿qué hacíamos? Cada viernes teníamos un papel distinto en grupos. Entonces, teníamos que poner en práctica toda la lectura, generar una estrategia y desarrollarla en la clase desde cada sector. Nos quedó súper claro, lo vimos desde cada sector, es totalmente teórico, individual, pero es un enfoque distinto. Estamos tocando los contenidos, pero como bien resaltada la compañera, lo llevamos más allá, porque no es solo que yo lo supiera, es que los tengo que poner en práctica y tengo que tener la actitud para saber cómo desarrollarlo. A mí me parece que ese tal vez es un mejor ejemplo. Bueno. Yo quiero hacer un aporte, y sobre todo para los profesores de computación. Hace un año escribí una investigación sobre el desarrollo de competencias con el uso de las tecnologías. Eso fue al finalizar la promoción de una carrera en Paraíso. Y uno de los resultados más importantes, considero yo, es que las tres dimensiones de las competencias, el ser, el saber, el hacer, se desarrollan. Es decir, al final el estudiante se desenvuelve de manera integral. Es decir, cuando ellos tenían, algunos de ellos son profesores, digamos, dan clases,
desarrollando sus proyectos de computación en el trabajo. Pero sí quedó muy evidente el componente interdisciplinario y transdisciplinario que hay cuando ya la persona trabaja. Es decir, también hay un componente importante que las competencias se enfocan también hacia una formación más coherente con las demandas laborales. Eso es una realidad. Sin embargo, no podemos verlo tampoco como algo tan utilitario. O sea, voy a formar en competencias para que sepan usar una computadora cuando lleguen a trabajar. Eso también es una dimensión muy minimizada, muy disminuida, que se ha visto. Sobre todo los métodos europeos van mucho por esa línea. Pero aquí en Latinoamérica, más que todo, se desarrollan para lograr una integralidad en la persona. Es decir, bueno, yo me formo como administradora y solo voy a servir para administrar dineros. Ya no, o sea, ya la dimensión es más integral y va a involucrar otro montón de factores y elementos que me van a ayudar a ser muy competente en mis conocimientos técnicos, pero también en mi forma de ser colaborativa y también de cómo provocar en mí situaciones para lograr tener un aprendizaje más allá de lo que la universidad me enseñó. Porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, resultados o estudios que se han hecho dicen, bueno, que el estudiante se gradúa, va y trabaja, se queda con eso y ahí muere. Pero más bien ya la sociedad misma, nuestro mundo, la tendencia es que de la persona se espera más allá de un simple resultado técnico, sino que tenga esa capacidad de reaprender, de reelaborar y también desaprender algunas cosas para darle campo a lo nuevo. Y un resultado de esa investigación que hice fue que efectivamente cuando el estudiante estaba desenvolviéndose en situaciones de trabajo donde tenía que desarrollar un software y tenía que involucrar la parte de sociología para poder investigar tal cuestión estadística o proponer sistemas de aprendizaje virtuales, no era un trabajo individualizado. Sí había una parte individual técnica donde él aportaba porque es su experticia técnica, pero eso no lo hubiera logrado si en su trabajo no involucra los otros profesionales. Entonces, ahí es donde a mí me parece que el enfoque realmente es enriquecedor por ese fenómeno que genera diferente. Es decir, ya el estudiante no se gradúa pensando en que yo voy a hacer el sistema, sino que además ya piensa en involucrar todas las otras áreas que necesita para que ese producto o servicio sea más complejo y sea más coherente con lo que se requiere. Pero es decir, a mí me parece que en el estudio que realicé, eso fue una constante en todas las entrevistas que hice, en todo el trabajo de campo, lo que desarrollé, porque entrevisté tanto a los egresados, digamos a la promoción de esa licenciatura, también a los profesores y también tuve la oportunidad de revisar los trabajos que hacían en sus trabajos, o sea, su trabajo, su producto como profesional, qué es lo que hace. Entonces, esa triangulación realmente sí me dio una respuesta muy positiva con respecto al enfoque. Y también algo que los estudiantes rescataron es el aporte que los docentes, que ellos veían desde sus docentes, que veían que no era tampoco ni improvisado ni nada, sino más bien que había una coordinación previa, ya el estudiante sabía que todo eso enmarcaba un propósito grande, que no eran cosas puntualizadas en poquito, sino que todo involucraba una gran dimensión. Y ese papel del docente, del equipo docente de esa carrera, tuvo un resultado muy positivo en toda la formación que tuvieron ellos. ¿La pregunta tuya? Sí, una pregunta y un comentario. Primer comentario, quería mencionar lo del ejemplo de los Legos, de la colación ahí un par de veces. Okay. Yo estaba enseñando una clase de ingeniería de software. En ingeniería de software hay que enseñar procesos. Enseñar procesos es aburridísimo. El proceso ahí tiene ahí una serie de pasos, tiene una serie de productos que se generan. Es algo muy tedioso de sentarse y explicarlo ahí nada más que pensarlo. La actividad de los Legos que se mencionó fue, no fue invento mío, hay paper escrito sobre esto. Básicamente enseñar el proceso, digamos, hacer un ejercicio donde los estudiantes
seguían los pasos del proceso y hacían, digamos, una simulación del proceso, pero en vez de estar construyendo software, estaban construyéndolo con Legos. Entonces, era nada más de que ellos hacían el mapeo entre eso es lo que tenían que hacer y claro, luego cuando lleguen a aplicarlo en la vida real, pues tendrán que hacerlo produciendo software. Eso es un ejemplo, digamos, de una actividad de estas estudios que menciona usted. Les encantó, quedaron contentísimos y al día de hoy usted les pregunta los pasos del proceso y se los saben así nomás. Fue una experiencia muy bonita, digamos, una forma como de jugar, pero realmente no estábamos jugando, estaban aprendiendo por detrás de ese jugar, entonces no era eso. Ese era el comentario, quería nada más mencionarlo. La pregunta es que, digamos, en el área por lo menos es importante en todas las áreas, pero en computación es esencial el autoaprendizaje, o sea, esa habilidad de que la persona pueda salir de aquí, porque muchos de los conocimientos que salen cada 5 años después ya son obsoletos, entonces tienen que seguir en eso. Entonces quería preguntarles cómo se aborda, o si tienen un módulo, o qué le hacen como para enseñarle a la persona que tiene que seguir, o que tiene que fomentar su autoaprendizaje, no sé. Claro, tiene que ver con el concepto de la investigación. Nosotros tenemos 3 módulos que están orientados a desarrollar competencias en nuestros estudiantes en el tema de investigación. Tal vez el cambio en la administración no es tan vertiginoso como en computación e ingeniería, que hoy es la computadora, pero mañana ya es obsoleto, ¿verdad? Hoy es el software y mañana hay otro tipo de software. Y desde esa perspectiva, cimentar y trabajar con ellos a que no solo son estudiantes que reciben conocimiento, información, sino que ellos también producen. Entonces, esto no ha sido algo fácil. Una de las debilidades en el proceso de acreditación de la escuela era justamente que era una escuela que venía mejorando su plan curricular y todo lo demás, pero el tema de investigación era débil. Justamente en los últimos 5 años hemos venido promoviendo y desarrollando la investigación, pero no solo